ese amor a través del servicio. Y realmente están muy agradecidos los hermanos también. Muy bien, Juan capítulo 14. Continuamos esta serie llamada Imitando a Cristo. También le podría haber puesto esta serie el sermón del aposento alto, porque todo lo que estamos hablando en estos días es justamente de lo que pasó en el aposento alto, en ese lugar donde el Señor celebró la última cena pascual con los suyos, lo que vamos a hacer hoy día también, la misma celebración si se quiere. Ahora nosotros tenemos un versículo lema, y es el que está en Efesios capítulo 5, versículo 1 y 2. El domingo pasado lo hicieron muy bien, voy a ver si lo podemos repetir todos juntos, y de esa manera entonces nos vamos a ir grabando, y a ver quién después de la serie se para acá adelante y lo dice de memoria, ¿ok? ¿Lo decimos todos juntos? Efesios capítulo 5, versículo 1 y 2. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados, no lo escucho, y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Amén. Padre, bendice tu palabra, háblanos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ahora, la primera charla que tuvimos, también basada en el Evangelio según San Juan, fue acerca de imitar al Señor en el servicio. La segunda charla que tuvimos es imitar al Señor en cuanto al amor. Eso fue lo que estuvimos hablando la semana pasada. Y hoy día vamos a ver entonces imitando al Señor en la oración. Ese es el tema. Ahora, antes de continuar, quisiera destacar, ¿cierto?, que lo que está enseñando el Señor acá, le está diciendo a sus discípulos. ¿Se acuerdan a los 11 que habían quedado? Porque hasta este momento, cuando el Señor hace la cena y después el Señor lava los pies, hasta ese momento estaba Judas. Y después Judas, el Señor prácticamente lo revela a este hombre, y entonces Judas después se va y quedan los 11 discípulos allí. Y es un momento muy solemne, es un momento muy, y quiero que lo piense de esa manera, un momento muy íntimo, muy privado entre el Señor y sus discípulos. Y dijimos que discípulo es un seguidor, discípulo es un alumno, si se quiere. Y nosotros, los creyentes, somos justamente seguidores del Señor. ¿Amén o no? Entonces, por lo tanto, de manera directa, todo lo que el Señor le estaba diciendo a ellos aquí, nos está diciendo a nosotros también. Ahora, antes de continuar, quiero aclarar un puntito, y que no lo he hecho y me quedé con eso en el tintero la semana pasada y la semana anterior también. Cuando nosotros acá hablamos de lo que el Señor nos enseña, o como le pusimos, ¿cierto?, imitando al Señor. Cuando imitamos al Señor, yo automáticamente tengo que desprenderme o despojarme, si se quiere, de lo que son mis tradiciones, de lo que son mis costumbres o de lo que es de mi propia cultura. Ahora algunos dirán, ¿de qué se trata? ¿En qué sentido? ¿Cierto? Le voy a explicar en qué sentido. Porque para Dios, tanto el hombre como la mujer tenemos el mismo valor. En el Antiguo Testamento, si ustedes recuerdan, en el Antiguo Testamento el valor de la mujer era un poco menos que cualquier mueble que había en la casa. Si la mujer no tenía valor. Y fue el Señor Jesucristo fue quien le dio la dignidad a la mujer y la posición que tiene que tener. ¿Cierto? Igual que el hombre. Ahora, ¿por qué les digo estas cosas? Porque vemos algunas culturas, y les voy a explicar el por qué. Vemos algunas culturas donde todavía se practica de que el hombre es el que va adelante y la mujer va atrás. Donde el hombre es el importante y la mujer prácticamente no tiene valor. Ahora, eso dentro del cristianismo no existe. Y por eso quiero aclarar esto. Dentro del cristianismo no existe. Mire, hace un par de años atrás, yo creo que más o menos 2 años atrás, justamente en casa, nosotros unas 4 o 5 casas, tenemos una gente que son árabes, no sé bien de qué parte son,
pero habían hecho una fiesta y entonces los invitados se estacionaron algunos frente a mi casa. De repente cuando yo veo, justo salgo de casa y veo que viene el señor con un niño, un pibe de 3, 4 años, y detrás venía la señora cargando unos bolsos, ¿no? No sé si eran los paquetes del pibe o algún regalo, no sé qué. Pero lo que me llamó poderosamente la atención es que el niñito de 3 o 4 años se le adelantó al papá unos pasos. Vieron que cualquiera de los chicos siempre salen corriendo. Se iban caminando y se le adelantó simplemente unos pasos. Y el padre le dijo con una voz fuerte, le dijo, "What do you think you are?" ¿Quién te crees que eres? Y el pibito se quedó quieto y automáticamente se puso atrás del padre. Y esas palabras me quedaron marcadas, ¿sabes? ¿Quién te crees que eres para pasar delante de mí? Bueno, eso en el cristianismo no existe. En el cristianismo, y quiero aclarar bien eso. Ahora, por el otro lado, también tengo que aclarar, y es doloroso, que en la cultura latina tenemos lo que es el machismo en muchos países. Entonces, el hombre es el macho de la casa, hago lo que yo quiero, y la mujer tiene que estar supeditada a lo que yo digo. Eso tampoco está acá. Cuando nosotros aceptamos a Cristo y decidimos ser seguidores de Cristo, todo eso se acabó. Ahora, ¿qué tengo que hacer? Con más razón, porque he visto cantidad de casos donde, y lo he visto en los latinos también, y me duele eso, donde he visto el hombre caminando muy holgadamente y la mujer atrás cargada con todo. Y si tiene niños, va cargada con 2 o 3 niños. Y el hombre, el macho, va adelante solo, siguiendo la costumbre tal vez de los árabes. Bueno, no, eso no va acá en nuestra creencia, en ser seguidores de Cristo Jesús. Al contrario, yo como tengo que servir, imitar al Señor en servicio, y tengo que imitar al Señor en amor. El Señor vino acá no para ser servido, sino para servir. Y el Señor amó de tal manera que dio la vida por nosotros. Esposos, respetemos a las esposas. Esposas, respeten a los esposos. Y respetemos a los niños. No hay uno por encima del otro. Así que cierren ese paréntesis, por favor. Y cuando vamos entonces ahora a imitar al Señor, en Juan 14, en lo que leímos al principio, Judas ya había salido, como les dije, está el Señor con los suyos. Una manera muy íntima acá. Ahora, el Señor dice estos versículos, Juan 14, versículos 12 al 14. De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Y escuche, y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Me encanta eso. Ahora, orar es una de las cosas que creo que todo el mundo lo ha hecho. Creo que todo el mundo ha orado alguna vez. Y ha orado tal vez en un momento de desesperación, porque ahí es cuando más oramos, dicho sea de paso, cuando estamos en problemas, pero también en momentos de mucha alegría. Muchos oran, ¿cierto? Y en algún momento han orado, pero son pocos, realmente son pocos, o los menos, los que oran como una cuestión de disciplina espiritual. Son pocos los que oran como una cuestión de disciplina espiritual. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando hablamos de disciplinas espirituales, son simplemente aquellos hábitos, aquellas prácticas, aquellas experiencias que están diseñadas para desarrollarme el carácter mío como creyente. En otras palabras, son esas prácticas que me hacen músculos espirituales, si se quieren. ¿Me siguen? Para desarrollar esa fortaleza. Nosotros, por ejemplo, tenemos, para hacer esa práctica o esa disciplina, tenemos, ¿cierto? Vamos leyendo la Biblia, participo en estudios bíblicos, leo la Biblia y tengo mi tiempo apartado para el Señor. Algunos le llaman el tiempo silencioso, la hora que cambia el mundo, como quiera llamarle. Pero significa eso es lo que son disciplinas espirituales. Ayunar es una disciplina espiritual. El que ustedes hayan venido hoy día a la iglesia es una disciplina también espiritual, al igual que la oración y la justicia. Ahora, como la palabra lo implica, las disciplinas son cosas que nosotros las hacemos porque la tenemos que hacer, porque sabemos que son buenas,
no necesariamente porque querramos hacerla, al menos en el caso mío. No siempre existe ese sentido de gozo al hacer esa disciplina en alguna área, ¿cierto? Pero sabemos que es necesario. Por ejemplo, ¿cuántos de ustedes les gusta orar? Y algunos no oran. Y es una disciplina que tenemos que tener. Y es necesaria, por supuesto. Ahora, en cuanto a la oración puede ser audible como puede ser inaudible, ¿cierto? Cuando hablamos de nuestro propio corazón al Señor. Puede ser, estamos haciendo peticiones por nosotros mismos, como puede ser que hagamos peticiones por los demás. Es decir, lo que se conoce las oraciones de intersección, ¿cierto? De intercesión para la necesidad de los demás. No hay una posición para orar, escúcheme bien. No hay una posición para orar designada. Puedes orar de pie, puedes orar sentado, puedes orar de rodillas, puedes orar acostado, puedes orar con los ojos abiertos, los ojos cerrados. Puedes orar, ¿cierto? Cuando corres, puedes orar con las manos levantadas, puedes orar con las manos bajas, puedes orar en cualquier momento. Cuando corres, cuando vas a llevar a los chicos a la escuela, puedes orar en privado, puedes orar en público. Es decir, podemos orar en la mañana, en la tarde y en la noche. Podemos orar en todo momento. Y eso es lo que las Escrituras nos dicen. Ahora, escuche estas estadísticas. US News y el sitio de internet llamado BeliefNet financiaron una encuesta para obtener más información sobre por qué, cómo y dónde y cuándo ora la gente. Son simplemente porcentajes. El 75% de estas personas son creyentes, de lo que le hicieron la encuesta. El 64% dice que ora más de una vez al día. El 56% dice que ora con mayor frecuencia por los miembros de la familia. Y el 3.3% dice que ora por los extraños. Un poco más del 38% dice que el propósito más importante de la oración es la intimidad con el Señor. 41% dice que sus oraciones son contestadas con frecuencia. 1.5% dice que sus oraciones nunca son respondidas. Más del 73% dice que cuando sus oraciones no son respondidas, la razón importante es porque no encajan con el plan de Dios. Me gusta esa. El 5% dice que ora con mayor frecuencia en una casa de culto que en la iglesia. El 79% dice que ora con mayor frecuencia en el hogar. Y bueno, para terminar, solo el 2% dice que lo hace en una manera frecuente, como dice el Señor, en una manera frecuente. Por eso es tan importante que aprendamos a orar como el Señor Jesucristo oraba. Porque cuando vemos al Señor Jesucristo, no importa si estaba cansado o no cansado, no importa el día de la semana, el Señor siempre apartó su tiempo para orar y estaba orando constantemente. Colosenses capítulo 4, versículo 2, dice, perseverar en oración, velando en ella con acción de gracias. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 17, ¿qué dice? Orad sin cesar, ya lo conocemos de memoria. Ahora, ¿cómo es posible orar sin cesar? Bueno, simplemente significa tener una actitud de oración constante. No significa hacer oraciones largas, no significa hacer oraciones elevadas. Ya vamos a hablar dentro de un instante acerca de eso. Yo puedo orar, como les dije, hacer oraciones cortas. Puedo orar cuando llevo a alguien en el coche, puedo orar cuando voy al trabajo, puedo orar en cualquier momento. En realidad no hay un tiempo definido. Puedo orar en todo momento, lo que significa que yo estoy en comunión con mi Padre. En cada momento estoy en relación con mi Padre, en esa comunión con Él. Ahora quiere decir que acá cuando estamos hablando al Padre, me llama la atención, en el versículo 14 y 15, 13 y 14, perdón, de lo que leímos. Dice, y todo lo que pidiera al Padre en mi nombre lo haré. Todo lo que pidiera al Padre en mi nombre lo haré. Me encanta, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Ahora tengo que hacer otro paréntesis chiquito acá. La oración siempre está dirigida al Padre. ¿Ustedes se dieron cuenta de lo que dice acá? Y quiero que lo lean en su Biblia. No me miren a mí, miren la Biblia. No está en la pantalla tampoco, así que miren la Biblia. Yo lo voy a mirar, tienen que estar todos leyendo la Biblia. Escuchen lo que dice el Señor. Todo lo que pidiereis, ¿a quién? Al Padre. ¿En quién? En mi nombre, dice el Señor Jesucristo.
Si algo pidieras en mi nombre, yo lo haré. ¿Esto qué quiere decir? Que la oración siempre está dirigida al Padre. Nunca está dirigida al Hijo ni al Espíritu Santo. Alguna vez yo he dicho, Señor Jesús, gracias. Por supuesto, son el mismo Dios. Pero en sí, en el modelo del Señor, la oración siempre está dirigida al Padre en el nombre de Cristo y es el Espíritu Santo quien intercede por nosotros y entra en esa ecuación. Yo no puedo orar, cuando yo oraba antiguamente o rezaba antiguamente en la religión tradicional de mi país, decía en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Eso está mal, porque al que estoy orándole es al Padre, no estoy orándole ni al Hijo ni al Espíritu Santo. Ni estoy orando en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Estoy orando en el nombre de Jesús, del Hijo. Es simplemente para aclarar. Cierran ese paréntesis. Ahora, ¿qué está diciendo acá Jesús? Cuando dice, todo lo que me pidáis, yo se los daré. ¿Significa acaso que nos va a dar un cheque en blanco para pedir lo que quiera? Señor, no tengo cash. No tengo efectivo, ayúdame, voy al banco a robar y, bueno, bendecime, pum, voy a sacar plata ahí y ya tengo cash. No, indudablemente no dice eso. Y tengo una experiencia en estos días, un poquito desagradable. ¿Qué pasa si tenés un vecino que es molesto? Entonces, como el Señor dice, pida todo lo que quiera, yo le daré, estoy orando para que el Señor le mande un rayo y lo desaparezca a todos. Y chao, me deje tranquilo de nuevo, como tenía antes. Ahora, alguno dirá, bueno, qué loco, ¿no? Qué idea. Bueno, de hecho, ¿saben qué es lo que pasó en la Biblia? Y muchos de ustedes saben ese hecho. Tengo unos vecinos que ahora son foster parents, ¿no? No sé cómo se dice en español. Padres son temporarios, no sé cómo se le dice. Pero la cuestión es que tienen como 5 o 6 pibes y han hecho una piscina. El año pasado hicieron la mala decisión de hacer una piscina. Y siente una envidia terrible cuando hace calor y hace ¡plush! Y se tiran ahí. Pero es envidia santa, va. Pero el asunto es que ahora están gritando desde que se levantan de las 7:30 de la mañana hasta las 6, 7 de la hora de la cena. Están gritando ahí. No, ya no puedo salir tranquilo. No veo la hora, y perdónenme chicos, no veo la hora de que empiecen las clases para disfrutar de nuevo mi backyard. De verdad. Ahora, hay un caso, aunque parezca mentira eso de mandar un rayo y que desaparezcan, hay un caso en la Biblia. Miren, si ustedes lo buscan en Lucas capítulo 9, estaba el Señor Jesucristo con los suyos en Galilea y tenían que pasar por Samaria para llegar a Jerusalén, a la provincia del sur, a Judea. Y saben que estaba el problema ese de los samaritanos. Y nos dice el relato lo siguiente. Lucas 9, lo tiene en la pantalla, versículos 52-54. Y envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacerle preparativos, mas no le recibieron porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. ¿Se acuerdan que ellos adoraban en el otro monte? Viendo esto, sus discípulos, Jacobo y Juan, que eran hermanos, dijeron, Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elí y los consuma? ¿Qué tal? No nos gusta cómo nos trata, mandá un rayito de allí y chao, terminamos con el problema. Versículo 55. Entonces, volviéndose él, los reprendió diciendo, vosotros no sabéis de qué espíritu sois, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Y se fueron a otra aldea. Así que ahora lo que hago, cuando grito a esos chicos, digo, Señor, los pongo en tus manos, pero que se callen pronto. ¿Se dieron cuenta algo de acá de esto? Santiago y Juan nos dicen que eran hermanos y el Señor los escogió a estos hermanos para ser sus discípulos. Pero algo importante, estos hacían honor a su nombre. Encontré allí en Marcos capítulo 3, versículo 17, en la segunda parte, dice, y a Juan, hermano de Jacobo, o de Santiago, lo mismo, a quienes apellidó Boanerges. Esto es, hijos del trueno. Y haciendo bueno, ¿no? Le dijeron, mandamos un rayo y se acabó. Ahora, no quiero extenderme mucho con esto, pero ¿se dieron cuenta cómo la persona cuando entra en intimidad, en contacto con Cristo Jesús, cambia? Porque este que estaba orando para que le mande un rayo y termine con esa gente,
Es el mismo Juan que estamos leyendo el Evangelio. Es el mismo Juan que escribió primera, segunda y tercera carta, que él dice Dios es amor y todo nos trata de amor, ¿no? ¿Cómo cambió? Así cambió un Pedro, así cambió Santiago, así cambiamos cada uno de nosotros cuando estamos en contacto, entonces, en comunión con el Señor. Ahora, obviamente el Señor no hizo lo que le pidiera para nada. Pero hay algo importante en ese versículo 13. Mírelo de nuevo. Estoy en Juan 14. Y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre lo haré. Pero escuche ahora, subraye esa partecita. Para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Atención con eso, tome nota. Así que podemos pedir siempre y cuando el Padre sea glorificado. Y ese es el primer punto de los 3 que vamos a ver hoy día. Nuestras oraciones deben siempre dar gloria a Dios. Amén. Nuestras oraciones siempre deben dar gloria a Dios. La petición de Santiago o de Jacobo y Juan indudablemente no daban gloria a Dios. Por eso Dios no le concedió esa oración. Y Dios nunca te va a conceder una oración a menos que tú le estés dando gloria a Dios a través de lo que pides. En Isaías 42, versículo 8, yo Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria ni alabanza a esculturas. Escuche, Dios no le gusta compartir su gloria. La gloria es solamente de Dios. Dios es un Dios celoso. No podemos pedir nada para nuestra gloria que el Padre nos va a ceder. Al contrario, no lo va a dar. Siempre que pidamos algo para la gloria de Dios, el Señor sí nos va a dar. ¿Y cuántas veces hemos dicho desde este púlpito, cuál es el propósito tuyo como creyente? ¿Cuál es el propósito mío? Justamente dar gloria a Dios. Ese es el propósito principal del creyente. Dios nos ha dejado aquí en la tierra para ser luz y sal de este mundo. ¿Para qué? Para dar gloria a su nombre, no para que brillemos para nuestra propia gloria. Y cuando el hombre trata de robarle la gloria a Dios, ahí se mete en problemas, porque Dios no le da. Y es más, Dios muchas veces toma acción y hay que tener mucho cuidado, porque tenemos serias consecuencias cuando yo quiero ocupar el lugar de Dios o ocupar el lugar de la gloria que le pertenece a Dios y dármela a mí mismo. Por ejemplo, muchos casos hay familiarizados. ¿Se acuerdan de Herodes Agripa? Está en Hechos, capítulo 12. Lo tienen en la pantalla también. Hechos, capítulo 12, versículo 21 al 23. Mira lo que dice. Y un día señalado, Herodes, vestido de ropas reales, se sentó en el tribunal y les arengó. Arengar es como hablarle para molestarlos, ¿no? Así, hablarle de una manera para instigarlos. Y el pueblo clamaba gritando, voz de Dios y no de hombre. Estaba diciendo como que este hombre estaba hablando palabra de Dios, él era Dios. Al momento un ángel, dice, del Señor le hirió por cuanto no dio la gloria a Dios y expiró comido por los gusanos. ¿Qué tal? Ahí nomás, al momento. Así que si quieres hacer tu carnada después para que otro vaya a pescar, no le demos la gloria a Dios. Ahora, la moraleja de esta historia es que si tocamos la gloria de Dios, nos convertimos en gusanos, no servimos para nada. Ahora, cuidado con esto. En Daniel, a mí me encanta Daniel, se los he dicho, Daniel capítulo 4, está el gran rey Nabucodonosor. Este tipo tenía todo el poder del mundo. Y dice Daniel capítulo 4, versículo 29 en adelante. Un año después, mientras el rey se paseaba por la terraza de su palacio de Babilonia, dijo, miren qué grande es Babilonia. Yo con mi gran poder, se está tirando flores a sí mismo, yo con mi gran poder la edifiqué como capital de mi reino para dejar muestra de mi grandeza, no de la grandeza de Dios. Todavía estaba hablando el rey cuando se oyó una voz del cielo que decía, oye esto, rey Nabucodonosor, tu reino ya no te pertenece, serás separado de la gente y vivirás con los animales, comerás hierba como los bueyes durante 7 años, ¿hasta qué? Hasta que reconozca que el Dios Altísimo tiene poder sobre todas las naciones de la tierra y que Él es quien pone como gobernante a quien Él quiere. Me encanta eso. Y nos dice la historia que a Nabucodonosor le salieron pelos para protegerlo de la lluvia. El tipo estaba ahí como un animal comiendo, dice, hierba. Ahora,
No, pero eso es en el pasado. No, ya Dios no. Dios no. ¿Cuántos hombres hay que han querido cualquier cosa, levantar cualquier imperio, cualquier empresa o lo que sea, hasta iglesias, que quieren llevarse la gloria a sí mismo? Y Dios dice, no, la gloria me pertenece a mí. Y se llevan una pared por delante. Ahora, ¿crees que Dios te responderá alguna petición que no lleve gloria a Dios? Así que acá lo primero que tenemos que hacer, imitar al Señor, pero entender que no podemos pedirle nada a Dios que no le dé gloria a Él, para que Él nos conteste. Ni lo sueñes. Cuando oramos cosas como, Señor, hazme famoso, Señor, dame éxito, Señor, dame esto, lo otro, Dios no está obligado a contestarte esa oración. Ahora, por si del otro lado, de otra manera, le decimos al Señor, Señor, humildemente delante de Él, ábreme la puerta, dame las posibilidades para poder poner en práctica mis dones, mis talentos, para que mucha gente te conozca y te lleve gloria a ti. ¿Creen que Dios va a hablar eso? ¿Va a decir que sí? Por supuesto. Porque es algo que le va a dar gloria a Él. Así que así es como funciona. Miren, cuando Jesús dice acá, pide lo que quieras, siempre y cuando le lleve gloria a Dios. Asegúrate que no sean oraciones egocéntricas, asegúrate que no sean oraciones que nos miren a nosotros ni nos aplaudan a nosotros, sino que todo el aplauso y la gloria sea para Dios. Ese es el primer punto. El segundo punto, nuestras oraciones siempre deben de estar de acuerdo con la voluntad de Dios. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 14. Dice, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos algunas cosas conforme a su voluntad, Él nos oye. ¿Qué tal? Ahora, siendo honesto, a lo largo de los años, sabe que más de una vez me han criticado, no ustedes, pero me han criticado hermanos de otras, cuando me he reunido con pastores, con otros hermanos, me han criticado porque siempre que oro, digo, Señor, si es tu voluntad. Y de verdad, si hay una persona y está enferma, yo no voy y declaro sanidad, no. Señor, te pido que si es tu voluntad le sanes. Entonces me han criticado eso. Y me han dicho que esa es una oración que no tiene fe, que esa es una oración que no es poderosa, que uno necesita declarar la voluntad de Dios y Dios dice, te declaro sano y entonces va a ser sana la persona. Bueno, por eso cantidad de personas andan por allí justamente declarando sanidad a manos abiertas o declarando prosperidad, ¿cierto? Por todos lados. Pero lo cierto es que ni siquiera saben lo que significa la palabra declarar y usan tanto ese término, yo declaro, yo declaro. Miren, le he contado varias veces una experiencia que lo tuvimos básicamente en la familia de Graciela. Tiene una parte de la familia muy chiquita, tenía un pastor que justamente pertenecía a la parte pentecostal. Y un muchacho con 40 años le dio cáncer. Y toda la iglesia estaba orando y en el nombre del Señor va a ser sano y vamos a declarar sanidad y declaramos. Faltaban minutos para que la persona muriera y todavía estaban declarando sanidad. Hicieron un mal terrible. La persona partió a la presencia del Señor, pero con las hijas de este muchacho. Porque le dieron esperanza hasta el último minuto que en el nombre del Señor, porque lo declaramos, la persona se iba a sanar. Y resulta que se murió. Entonces, ¿qué clase de Dios tenemos? Y esa fue una de las preguntas de las chicas. Entonces, Dios no nos escucha, Dios no ama a mi papá, Dios no me ama a mí. ¿Qué pasa con Dios? Bueno, ahí está cuando no oramos de acuerdo a la voluntad de Dios. No es falta de fe. Es humillarnos entonces en la presencia del Señor y dejar que el Señor entonces haga su voluntad. Ese es el ejemplo que nos dejó el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo cuando fue a Getsemaní, después de la cena que tuvo allí, saben que fue al huerto. Y el Señor se puso a orar, dice allí. El Señor Jesucristo estaba orando en ese lugar. Y nos dice lo siguiente. Bueno, si buscan Lucas 22, dice que el Señor estaba ya a punto de ser crucificado, estaba en agonía tremenda. Y
agonizando tanto que dice que estaban cayéndole de sí, la transpiración como gotas de sangre. Ahora dice lo siguiente, Lucas 22, 44. Y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Ahora, estuve averiguando eso. Eso es un fenómeno llamado hematidrosis. Hematidrosis. ¿Qué pasa? Dice, cuando uno ora, es cierto, y está bajo una agonía tan insoportable, los vasos acá de la frente se rompen. Y entonces con la transpiración hace que caen gotas como de sangre, ¿cierto? Mezclada ahí. Ahora, Jesús estaba en tal agonía, y es lo que nos dice acá en el versículo 22 del mismo libro de Lucas. Dice, Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero ¿qué? No se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Qué estaba diciendo el Señor Jesucristo acá? Estaba cediendo entonces a la voluntad del Padre. Estaba diciéndole acá en esencia, si hay alguna manera de librarme, ¿cierto? De no tener que ir a la cruz para hacer este plan de redención, bueno, qué sé yo, eso sería mi preferencia. Pero si no, que se haga tu voluntad, Padre. Eso es. Ahora, Jesús se está sometiendo, y siempre se sometió, en todas las Escrituras lo vemos, se sometió al Padre. De la misma manera enseñó a sus discípulos y nos enseña a nosotros a pedirle al Señor, a someternos al Señor. En Mateo capítulo 6, versículo 10, cuando esa oración que le llaman el Padre Nuestro a algunos, y cuando los discípulos le dijeron, Señor, enséñanos a orar, en el versículo 10 dice, venga tu reino, hágase tu voluntad, así en el cielo como en la tierra. Sobre todas las cosas, hágase tu voluntad. Es fundamental que pidamos, como dice el Señor acá, que nuestras oraciones sean sometidas a la voluntad del Señor. Hay muchos pasajes que nos aclaran cuál es la voluntad del Padre. Otros no. Ahora, no interesa, yo le puedo decir, Señor, y no está mal orar así. Señor, a mí me gusta esto, o quisiera tener esto, o me gustaría aquello otro, pero por sobre todo al final del día que sea tu voluntad, Señor. Porque tu voluntad es buena, es agradable y es perfecta. Y tu voluntad va a ser mejor para mí que cualquier cosa que yo decida. Pero hay pasajes que el Señor nos dice cuál es la voluntad, hay otro pasaje que no nos dice cuál es su voluntad. Entonces estamos en una serie de problemas acá. Segunda de Pedro 3:9. Dice el Señor, y presta atención a estas palabras, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Cuál es la voluntad de Dios acá? Que todos procedan al arrepentimiento. Eso es lo que nos está diciendo, ¿sí o no? La voluntad del Señor está bien clara. El Señor no quiere que ninguno de ustedes se pierda, sino que todos sean salvos, que todos pasemos, ¿cierto?, a proceder al arrepentimiento. Esa es la voluntad del Señor. Pero resulta que yo he orado por años, por familiares míos, por amigos míos, y no se han salvado. Y se han muerto y no se han salvado. Entonces yo no puedo decirle, Señor, ¿qué pasó acá? Me fallaste porque yo estoy pidiendo de acuerdo a tu voluntad. Sí, es cierto. Estoy pidiendo de acuerdo a cuál es la voluntad del Señor. Que todos sean salvos. El problema es que el Señor nos dio a nosotros poder de decisión también. Si yo le acepto o no le acepto al Señor, o si mi familia le acepta o no le acepta al Señor, ya es problema de ellos. Pero ¿cuál es la voluntad de Dios? De que todos sean salvos y que todos procedan al arrepentimiento. Ya no es Dios el problema acá. Son las personas que no quieren aceptar el camino de Dios. ¿Se dan cuenta? Dios quiere que todos se salven. Eso es lo que nos dice la Escritura. Pero hay muchas otras cosas en el transcurso de nuestra vida que no sabemos necesariamente si es la voluntad de Dios o no es la voluntad de Dios. Así que por ahí no podemos andar declarando, Señor, que sea esto, o declarando sanidad, o declarando prosperidad, o declarando abundancia en cosas. No se puede hacer eso. Podríamos encontrarnos luchando con algunos tipos de preguntas, como, Señor, ¿dónde me mudo? ¿Tengo que cambiarme? ¿Tengo que irme? ¿Qué profesión voy a hacer? ¿Me voy a casar? Búscame, ¿esta persona me conviene? ¿Esto otro me conviene o no me conviene? Hay preguntas, ¿cierto?, que uno puede hacer. Pero está bien, y es legítimo eso, decirle, Señor,
Tengo esta inquietud, pero yo sobre todo lo pongo en tu mano, lo pongo en tu voluntad. Y que se haga tu voluntad. Señor, si es tu voluntad que yo entre a ese trabajo, bueno, que sea tu voluntad. Ábreme las puertas. Y te aseguro por experiencia propia de que cuando el Señor abre una puerta es para bendiciones. Si el Señor si no la cierra. El Señor nunca te va a abrir una puerta que va a ser para mal, sino siempre te va a abrir puertas que te va a utilizar y va a hacer de gloria o de medio para darle gloria a su nombre. Siempre es así. Ahora, hace muchos años atrás, con muchos años, estoy hablando muchos, no voy a decir los años porque algunos de ustedes ni siquiera habían nacido en esa época. Van a decir, qué viejo que es el pastor. Pero hace muchos años atrás, conocí una persona bajita, una chica, jovencita, bajita, no muy atractiva, para decir la verdad. Estaba feíta, va. Y ella declaraba siempre, yo me voy a conseguir un novio alto, rubio, siempre me acuerdo de esa expresión, con unas espaldas así grandes. Decía un muchacho bien lindo y lo declaraba ella, con una confianza absoluta. ¿Saben que no se casó con el rubio alto y de espaldas anchas? Se casó con uno bajito. ¿Cómo le dicen los mexicanos? Un chaparrito, con un chaparrito, pelito negro, usaba lente y las espaldas esas se transformaron en espalditas así, chiquititos. Pero saben, Dios dentro no le hizo caso a la declaración de ella y darle lo que ella quería, pero le dio lo que ella necesitaba. Porque a mí me dio un gozo ver a esa persona ahora, después de una pila de años, ya tienen 3 hijos, y ese chaparrito que no tiene nada que ver con el rubio grandote, es el amor de su vida. Hicieron una familia fantástica. Y realmente es una familia digna, ahora una familia que realmente deja muchas enseñanzas, ¿no? Pero digo, no escuchó esas declaraciones tontas, sino que Dios le dio lo que realmente necesitaba. Y eso me hace pensar. Después por ahí también había otro, y esto me lo contó Graciela hace muchos años, pero es de manera graciosa, ¿no? Muchas veces le pedimos al Señor y diciendo, Señor, y ahora me voy a dirigir a los jóvenes, ¿no? Quiero que me des una novia, de acuerdo a tu voluntad, quiero que me des una novia. Pero siempre que sea de tu voluntad, pero que sea Juanita, que sea Juanita. Siempre que sea tu voluntad, pero que sea Juanita. Y muchas veces pedimos así. Le decimos al Señor, Señor, que sea tu voluntad, pero que sea esto. No, es que esto capaz que no es la voluntad del Señor. Así que tenemos que tener mucho cuidado con eso. Ahora, a veces tenemos que orar y decirle, Señor, muéstrame claramente. Y a mí me ha pasado muchas veces eso. Señor, muéstrame claramente cuál es tu voluntad. Quiero estar en sintonía contigo. Quiero humillarme, quiero escuchar tu voz, pero muéstrame claramente porque no lo veo. No lo veo. Está bien así, orar como el Señor oró en el Getsemaní. Decir mi voluntad, mi deseo, mi preferencia es que no pase por acá, pero si lo tengo que hacer, como le digo, al final del día, Señor, que sea tu voluntad, no la mía. Porque la voluntad de Dios, hermano querido, es buena, es agradable, es perfecta y muchas veces no lo entendemos. No entendemos por qué el Señor nos dice que no. Y muchas veces nos llegamos a desanimar, ¿cierto? Porque pensamos, bueno, pero yo pensaba que era la voluntad del Señor, tal y tal cosa, y resultó que no. Pero ¿sabes qué? Si descansamos en el carácter y la naturaleza de Dios, si descansamos en que Dios es nuestro Padre Celestial, en que Dios nos ama y que Dios quiere lo mejor para ti, no vamos a tener ningún problema con eso. El Señor siempre quiere lo mejor para nosotros. Por eso es mejor que hágase tu voluntad, Señor. Dice 1 Juan 5:14, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su nombre, Él nos oye. ¿Sabe? Le he dado tantas gracias al Señor esta semana, porque dije gracias. ¿Cuántos de ustedes, puede levantar la mano si quieren, los que se sientan identificados, cuántos de ustedes dan gracias a Dios que no le contestó positivamente alguna oración que ustedes hicieron? ¿Ninguno? Ah, soy yo el único siempre. ¡Qué bárbaro! ¿Tiene el pastor el único acá? Ah, ya de arriba también. Amén, amén. ¿Saben que si Dios me hubiese contestado una oración, yo en este momento no estaría acá pastoreándolos?
Y le he dado tantas gracias a Dios porque muchas veces en mi vida le pedí al Señor con fe para su gloria y todo, y tal vez en su voluntad pensé que era su voluntad y Dios me dijo no, y no lo entendía. Pero después que pasó, y pasó 1 año, pasó 2 años, el tiempo necesario, miro para atrás y digo, gracias Señor porque no contestaste mi oración. Gracias Señor porque tú como Dios soberano sabías lo que a mí me convenía. Gracias, Señor, porque tú eres un Dios que nos ama y nos cuida. Así que lo primero que vemos, entonces, en orar como el Señor oraba, en primer lugar debemos orar para darle gracias a Dios. Gloria a Dios, perdón. En segundo lugar, debemos orar con una oración que esté sometida a la voluntad de Dios. Nuestras oraciones deben ser siempre de acuerdo a la voluntad de Dios. Y en tercer punto, debemos de orar por motivos correctos. Vamos a Santiago, capítulo 4, versículos 2, B y 3. Santiago 4, 2 y 3. Pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Escuche, no tenéis lo que deseáis porque no saben pedir, no pedís. No quieres humillarte a pedir. Pedís y no recibís. ¿Por qué? Porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Ahora, siempre les enseño y siempre tenemos que tener cuidado en todo el contexto del cual nos viene hablando. Por supuesto, no puedo sacar un versículo y medio y hacer cualquier estudio de ahí. Vamos a leer entonces el versículo 4, del versículo 1 al 4, para que entiendan bien el contexto. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia, y no podéis alcanzar, combatís y lucháis. Ahora lo que leímos. Pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Y pedís y no recibís porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Oh, almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera que quiera ser amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. Bueno, ese es el contexto. Entonces Santiago nos dice acá, pero no tenéis, ¿por qué no pedís? No pedís. Y eso es lo importante. Muchas veces no recibimos porque no le pedimos al Señor con fe. Y pedís y no recibís porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Lo que Santiago está diciendo acá, básicamente, lo estoy parafraseando. Santiago dice, si vives y actúas como el mundo, si vives y actúas y deseas las cosas que el mundo desea, no esperes que Dios te bendiga para que sigas con ese tipo de vida. ¿Me explico? ¿Sabe que como cristianos nosotros no podemos vivir separados del mundo? Estamos en este mundo de paso, nuestra ciudadanía está allá arriba, ¿cierto? Pero no podemos aislarnos, tenemos que estar acá. El Señor nos utiliza como la luz y la sal del mundo. Pero no podemos involucrarnos de tal manera en el mundo de pensar como piensa el mundo. Miren ahí, qué sé yo, Romanos capítulo 12, versículo 1 y 2, ¿cierto? No os amoldéis a este mundo, a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, dice la palabra. Así que Santiago dice acá que la razón de que no estamos recibiendo la respuesta es porque esperamos que Dios bendiga un estilo de vida mundano y Dios no te va a bendecir en eso. ¿Por qué? Pasamos al primer punto, porque eso no le da gloria a Dios, ¿te das cuenta? Dios quiere que viva de una manera justa. Lo que Santiago dice sobre la oración, lo dice en el siguiente capítulo, capítulo 5 de Santiago, versículo 16. La oración eficaz del justo, y ahí está la diferencia. La oración eficaz del justo puede mucho. En otras palabras, la persona justa en Cristo que ora, esa es la persona que va a recibir. La que es injusta no va a recibir nada. La que ora por motivos incorrectos no va a recibir. La que ora por motivos correctos, esa sí la que va a recibir. Está muy clarito lo que nos dice el Señor acá. Así que tenemos que orar y no orar con palabras tan largas, ¿cierto? Y hacer oraciones tan elevadas. El Señor lo que quiere, querido hermano, lo que el Señor quiere es escuchar tu corazón. Lo que el Señor quiere es la sencillez y la humildad de tu corazón. Dios no quiere escuchar, ¿cierto?, palabras tan largas. No, no, no. Dios lo que quiere es que derramemos nuestro corazón ante Él. Me gusta lo que dijo J. Edwin Orr. Dijo lo siguiente:
Solía él aconsejar acerca de las oraciones breves y sinceras, especialmente en los cultos de oración. Y dijo esto: cuando oro, y preste mucha atención porque me causó gracia y yo sé que nos pasa eso algunas veces. Cuando oro en una reunión durante los primeros 3 minutos, todos oran conmigo. Cuando oro más de los 3 minutos, los siguientes otros 3 minutos, todos oran por mí. Y cuando oro 3 minutos más después, todos oran contra mí. ¿Y saben qué pasa? Si yo me pongo, y muchas veces pasa, ¿cierto? Uno dice, bueno, ¿alguna vez han estado en un culto de oración así o no? No, nunca, ¿eh? Sí, ok, otra vez, soy yo solo el que estuvo ahí, ok. Pero uno escucha a la persona y está repitiendo lo mismo, y está repitiendo lo mismo, y está repitiendo lo mismo, y es cierto, los primeros 3 minutos uno está orando con la persona, los otros 3 minutos, de verdad que uno dice, Señor, te pido por la persona que está orando. Y los otros 3 minutos, Señor, callala, por favor, que cierre la boca porque ya ha repetido 20 veces lo mismo. Y yo digo, si yo me canso, ¿cómo estará cansado el Señor? Por favor. Ahora, Jesús nos aconsejó y nos aclaró de que no es cuestión de palabrerías nada más, o de tratar de mostrar cierto, oh, mirá qué lenguaje que tengo. En Mateo capítulo 6, versículos 5 al 8, y cuando ores, no sea como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto digo que ya tienen su recompensa, mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y orando, versículo 7, no uséis vanas repeticiones, como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejante a ellos, porque vuestro Padre, y escuche bien esto, vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes de que se la pidas. Así que el Padre quiere que oremos de esa manera, clara, cortita, concisa. Oswald Chambers cita, tendemos a usar la oración como un último recurso, pero Dios quiere que sea la primera línea de defensa. Oramos cuando no hay nada más para hacer, pero Dios quiere que oremos antes de cualquier cosa que hagamos. Y quiero terminar con una cita que encontraron, una carta en un bolsillo de un muchacho, un soldado, que estuvo en la batalla de Gettysburg, en Pensilvania, la batalla de la Confederación en Estados Unidos. Es de un soldado no identificado. Y escribió esta oración. Le pedí a Dios fortaleza para poder lograrlo y fui debilitado para aprender a obedecer humildemente. Pedí salud para poder hacer grandes cosas. Me dieron enfermedad para hacer cosas mejores. Pedí riqueza para ser feliz. Me dieron pobreza para ser sabio. Pedí poder para tener la alabanza de los hombres. Me fue dada debilidad para poder sentir la necesidad de Dios. Pedí todas las cosas para poder disfrutar de la vida. Me fue dada la vida para poder disfrutar de todas las cosas. No obtuve nada de lo que pedí, pero todo lo que había esperado, casi a mi pesar, mis oraciones no expresadas fueron respondidas. Y termina diciendo la carta, estoy entre todos los hombres más ricamente bendecidos. Para pensarlo. Y quiero terminar con Romanos 12:12. Gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Y esa es la manera entonces de imitar a nuestro Señor. Amén. Padre, te damos gracias por este día, gracias Señor por tu palabra, gracias Señor por habernos recordado, Señor, la importancia de la oración. Gracias Padre por darnos esa posibilidad de poder llegar a tu presencia a través de las oraciones. Y gracias Señor porque a través de tu Espíritu, Señor, dice que tu Espíritu acomoda nuestras oraciones para llegar a ti. Padre, ayúdanos a pedir de acuerdo, como hemos estudiado, de acuerdo a tu voluntad. Señor, ayúdanos a pedir siempre aquellas cosas que den gloria a tu nombre y no a nosotros.
Y ayúdanos a pedir, Señor, por las cosas correctas, no por las incorrectas.